Historia de Rafael Mendoza, el camino maldito de las ánimas. Me llamo Rafael Mendoza, y durante más de 25 años he surcado las carreteras más peligrosas del sur de México. Desde las selvas sofocantes de Chiapas hasta los desfiladeros traicioneros de Oaxaca, he visto de todo. Pero hay un viaje que jamás olvidaré, una noche en la que el miedo se apoderó de mí y me hizo cuestionar cada kilómetro recorrido. Todo comenzó en Tuxtla Gutiérrez, donde cargué mi tráiler con mercancía pesada con destino a Mérida. Era un trayecto que conocía bien, pero esa vez, el cansancio y las prisas me jugaron una mala pasada. En una parada de descanso en Cintalapa, un viejo camionero al que llamaban el Chueco, un tipo con cicatrices en los brazos y ojos que parecían haber visto demasiado, me dio un consejo que cambiaría mi vida. Si quieres evitar el tráfico pesado en la carretera costera, toma el desvío que sale después de Juchitán. Es un camino viejo, poco usado, pero te ahorra 3 horas de viaje, dijo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. ¿Está en buen estado?, le pregunté, receloso. Sí, hermano. Lo usé hace un mes. Solo está un poco solitario, pero nada que un lobo de carretera como tú no pueda manejar. Algo en su tono me hizo dudar, pero la idea de llegar antes me tentó. Así que, después de Juchitán, encontré el desvío, un camino de asfalto agrietado que se adentraba en una zona de maleza espesa y cerros bajos, como si la vegetación quisiera tragarse la carretera. El camino se cierra. Al principio, todo parecía normal. El ruido del motor y el crujir de los árboles eran los únicos sonidos. Pero después de unos kilómetros, noté algo extraño, no había señal en el GPS, ni un solo letrero. Solo la ruta, cada vez más angosta, como si el mundo se estuviera cerrando a mi alrededor. Fue entonces cuando vi las primeras luces. Lejos, muy atrás, aparecieron 2 faros amarillentos, como los de una camioneta vieja. No le di importancia, hasta que me di cuenta de que llevaban exactamente mi misma velocidad, sin acercarse ni alejarse. Intenté acelerar. Las luces hicieron lo mismo. El sudor frío recorrió mi espalda. Miré el espejo con más atención. La camioneta era un modelo antiguo, de esos que ya no se ven en las carreteras, con la pintura descascarada y los faros opacos, como si hubiera salido de otra época. Decidí hacer una prueba, frené ligeramente. La camioneta frenó también. No estaba solo. El corazón me latía con fuerza cuando aceleré de nuevo. Las luces persistieron, pegadas a mí como una sombra. Intenté llamar por radio, pero solo escuché estática. Mi celular no tenía señal. Estaba completamente solo. Entonces, en medio de la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. Otra camioneta, idéntica a la primera, apareció de la nada, estacionada a un costado del camino. Sus luces estaban apagadas, pero al pasar frente a ella, se encendieron de golpe, iluminando el interior de mi cabina con un resplandor fantasmal. Era una trampa. Pisé el acelerador a fondo, pero el camino se volvía cada vez más estrecho, como si las paredes de vegetación quisieran aplastarme. De pronto, una figura humana apareció en medio de la carretera. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y revuelto. Sus brazos se alzaron como queriendo detenerme. Grité y esquivé el volante, sintiendo como el tráiler se inclinaba peligrosamente. Cuando miré atrás, la mujer ya no estaba. Pero las camionetas seguían ahí. La huida. No podía seguir así. A lo lejos, divisé un camino de terracería que se adentraba en la selva. Sin pensarlo, giré bruscamente, sintiendo como las llantas patinaban en el lodo. El tráiler crujió, pero aguantó. Detrás de mí, las camionetas dudaron un momento antes de seguirme. Avancé entre la espesura, las ramas golpeando los costados del camión como garras tratando de detenerme. Finalmente, entre los árboles, vi luces tenues. Era un pueblo. O al menos, lo que quedaba de uno. Casas abandonadas, algunas semiderruidas, con puertas que se balanceaban con el viento. Una iglesia en ruinas con un campanario inclinado. Y, en el centro, una plaza desierta con una fuente seca. Me detuve frente a lo que parecía una antigua gasolinera,
el letrero de Pemex casi ilegible por el musgo. Apagué el motor y escuché. Silencio. Las camionetas no habían entrado al pueblo. Los habitantes de San Mateo de las Sombras. Salí del tráiler con cautela, sintiendo el aire pesado y húmedo. Las calles estaban vacías, pero tenía la extraña sensación de que no estaba solo. De pronto, una voz rasposa me hizo saltar. No deberías estar aquí. Giré bruscamente. Un hombre anciano, con la piel curtida y los ojos hundidos, estaba parado en la puerta de una casa. ¿Qué lugar es este?, pregunté, tratando de mantener la calma. San Mateo de las Sombras, respondió. Un pueblo que ya no existe en los mapas. ¿Y esas camionetas? ¿Quiénes son? El viejo miró hacia la salida del pueblo, como si temiera que alguien nos escuchara. Ellos vigilan el camino. Atrapan a los que se pierden y nunca los dejan ir. Un escalofrío me recorrió. Tengo que salir de aquí, dije, retrocediendo hacia mi tráiler. El anciano agitó la cabeza. Si te vas por donde viniste, te atraparán. Hay otro camino, al fondo del pueblo, pero... Hizo una pausa. No mires atrás, no importa lo que escuches. El escape final. No esperé a que terminara. Corrí hacia mi camión y arranqué, dirigiéndome hacia la parte trasera del pueblo. Allí, efectivamente, había un camino de tierra que se perdía entre los árboles. Lo tomé sin dudar. Pero apenas había avanzado unos metros cuando escuché algo que me paralizó. Gritos. Voces distorsionadas, como si vinieran de todas direcciones. Y, peor aún, el sonido de motores acercándose. Las camionetas estaban entrando al pueblo. Apreté los dientes y aceleré, ignorando los golpes contra la carrocería, como si manos invisibles trataran de detenerme. El camino se estrechaba, las ramas arañaban los vidrios, pero seguí adelante. No miré atrás. No hasta que, finalmente, vi la luz de la luna reflejarse en el asfalto de la carretera principal. Había salido. El después. Nunca reporté lo sucedido. ¿Quién me creería? Pero desde esa noche, evito los caminos solitarios del sur. Y cada vez que paso cerca de Juchitán, aunque sea de día, siento que algo me observa desde la maleza. A veces, en la radio, entre la estática, creo escuchar un susurro. Vuelve, el camino te espera. Y sé que, si alguna vez me detengo, las luces de esas camionetas volverán por mí. Para llevarme a un lugar del que no hay regreso. Me llamo Óscar Treviño, tengo 52 años y llevo más de 3 décadas recorriendo las carreteras de México al volante de un tráiler. He cruzado desde los desiertos ardientes de Sonora hasta las selvas sofocantes de Chiapas. He visto cosas que harían que hasta el más valiente se santiguara, accidentes que desafían la lógica, caminos que desaparecen en la niebla y, sobre todo, gente que no debería estar donde la encuentras. Pero hay una ruta en particular que ningún camionero con 2 dedos de frente debería tomar de noche, la carretera fantasma, un tramo maldito entre Zacatecas y Aguascalientes, donde las leyendas de aparecidos y luces que te persiguen son tan comunes como los baches. Y yo, como un maldito idiota, la tomé esa noche. Venía de Guadalajara con un cargamento de repuestos automotrices para una maquiladora en Saltillo. No era un viaje largo, pero una tormenta en el Bajío me obligó a desviarme por caminos secundarios. El GPS me marcaba una ruta más rápida por un tramo solitario cerca de Villanueva, Zacatecas. ¿Vas a tomar la carretera fantasma?, me preguntó otro camionero en una gasolinera, mientras llenaba el tanque. No conozco otra forma de llegar antes del amanecer, le contesté, ignorando el brillo de preocupación en sus ojos. Pues no te detengas, compadre. Ni aunque veas algo en el camino. No le di importancia. Después de todo, ¿qué podía ser peor que los narcobloqueos o los asaltantes? Eran las 2:17 de la madrugada cuando entré a ese tramo. La luna estaba oculta tras nubes espesas, y mis faros apenas iluminaban unos metros adelante. La carretera estaba en pésimas condiciones, llena de grietas y maleza creciendo entre el asfalto. De pronto,
vi una figura parada en el arcén. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, empapado, como si acabara de salir de un río. Su cabello negro le cubría el rostro, pero sentí que me miraba. Fijamente. Murmuré, apretando el volante. El instinto me gritaba que no me detuviera, pero algo en su postura, la forma en que se inclinaba, como si estuviera herida, me hizo dudar. En el espejo retrovisor, la vi más cerca. No había caminado. No había corrido. Simplemente estaba ahí, como si se hubiera teletransportado. Y ahora levantaba un brazo, señalando algo adelante. Unos kilómetros después, el motor empezó a toser. El indicador de combustible marcaba reserva. Grité, golpeando el tablero. Justo entonces, como respuesta a mi desesperación, apareció una gasolinera a un costado de la carretera. Un letrero oxidado decía, último abasto, 50 kilómetros. Era raro. No había visto ninguna señal antes. Pero no tenía opción. Me estacioné frente a una bomba y bajé. El lugar estaba en silencio. No había empleados. Ni clientes. Ni siquiera el sonido de insectos. Solo el viento silbando entre las grietas de las paredes descascaradas. ¿Hay alguien?, grité. Nadie respondió. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras movedizas. Las máquinas registradoras estaban cubiertas de polvo, pero las pantallas mostraban números, 666 pesos. Siempre la misma cifra. Decidí cargar yo mismo. Cuando agarré la manguera, un líquido espeso y oscuro salió en lugar de diésel. Huele a sangre. De pronto, escuché pasos. Un hombre salió de la tienda de conveniencia. Llevaba un overol azul manchado de grasa y una gorra de béisbol. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos no parpadeaban. «Buenas noches», dijo, con una voz que sonaba a estática de radio vieja. Sí. Necesito diésel, farfullé, tratando de ignorar el líquido negro que ahora goteaba de la manguera. Claro. Pero primero, pague. ¿Cuánto?, señaló la pantalla. 666 pesos. No traigo efectivo. ¿Acepta tarjeta? El hombre sonrió. Demasiado. Demasiados dientes. Aquí solo aceptamos almas. No lo pensé dos veces. Corrí hacia mi tráiler, pero las puertas no abrían. Detrás de mí, el hombre del overol caminaba lentamente, arrastrando los pies. ¿No quieres saber por qué se llama carretera fantasma?, preguntó, mientras sus dedos se alargaban, retorciéndose como arañas. En ese momento, las luces de la gasolinera se apagaron. Y en la oscuridad, sentí que algo respiraba en mi nuca. Logré arrancar el tráiler a golpes, rompiendo el seguro con una llave de tuercas. Pisé el acelerador a fondo, sin mirar atrás. Pero no estaba solo. En el asiento del copiloto, la mujer del vestido blanco estaba sentada. Su cabello ya no le cubría el rostro. Porque no tenía rostro. Solo un hoyo negro, infinito, del que salía un susurro. Gracias por llevarme, ahora somos compañeros de viaje. Llegué a Saltillo al amanecer, con el depósito casi vacío. Cuando revisé los recibos, uno sobresalía. Gasolinera La Llorona, 666 pesos, pagado en full. Desde entonces, cada vez que paso por Zacatecas, veo el mismo letrero, último abasto, 50 kilómetros. Y aunque el motor tosa y la gasolina se acabe, nunca me detengo. Porque sé que si lo hago, ella volverá a subir. Y esta vez, no se bajará. El camino de las sombras. Me llamo Eduardo Lalo Mendoza, y he pasado más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México al volante de mi tráiler. He cruzado desde los desiertos abrasadores de Sonora hasta las selvas húmedas de Chiapas, y en todo este tiempo, he aprendido una cosa: la noche en la carretera guarda secretos que nadie debería descubrir. Esta historia comenzó en Monterrey, donde cargué mi remolque con maquinaria pesada con destino a Oaxaca. Era un viaje largo,
pero estaba acostumbrado. Lo que no sabía era que esa ruta me llevaría al borde de la locura. La primera señal. El sol se había ocultado hacía horas cuando llegué a Saltillo. Decidí no detenerme, el camino estaba despejado, y prefería avanzar mientras la noche era fresca. La carretera México 54 serpenteaba entre cerros oscuros, y las únicas luces eran los faros de mi tráiler y el resplandor tenue de la luna tras un velo de nubes. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado en el arcén, vestido con un abrigo negro raído, como si el tiempo lo hubiera desgastado tanto como la carretera. No hacía señas, no movía las manos. Solo me miraba fijamente, con unos ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Algo dentro de mí gritó que no me detuviera, pero, contra todo instinto, reduje la velocidad. ¿Necesita ayuda?, le grité desde la ventanilla entreabierta. El hombre no respondió. Solo se acercó lentamente, arrastrando los pies como si le pesaran. Cuando estuvo a 1 metro de mi puerta, sonrió. «No deberías estar aquí, Lalo», susurró, con una voz que no concordaba con su boca. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía mi nombre? Antes de que pudiera reaccionar, el tipo se desvaneció. No se fue. No corrió. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. La persecución. Apreté el acelerador, el corazón golpeándome el pecho. Fue el cansancio, me dije. Solo una alucinación. Pero entonces, en el retrovisor, aparecieron luces. Una camioneta negra, sin placas, sin distintivos. Seguía mi ritmo exacto, ni más cerca ni más lejos. Como un depredador acechando. Intenté ignorarla, pero cada vez que cambiaba de carril, la camioneta hacía lo mismo. Si frenaba, ella frenaba. Si aceleraba, ella aceleraba. Decidí probar algo. En un tramo desolado cerca de Zacatecas, apagué mis luces de golpe y me desvié por un camino secundario. La camioneta no reaccionó a tiempo y pasó de largo. Respiré aliviado, pero el alivio duró poco. Porque minutos después, las luces volvieron a aparecer. Esta vez, venían de frente. El pueblo que no debería existir. En mi desesperación, tomé una salida hacia un pueblo llamado San Jerónimo de los Llanos, un lugar que no aparecía en mi GPS. Las calles estaban vacías, las casas cerradas, pero las luces estaban encendidas. Y entonces lo vi. En medio de la plaza, una figura alta, vestida de negro, con los brazos extendidos. No era el mismo hombre de antes. Era algo peor. Las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Siluetas salieron, moviéndose hacia mí. Todas iguales. Todas sonriendo. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, atravesando el pueblo como un poseso. Cuando miré atrás, el pueblo había desaparecido. Solo quedaba un terreno baldío y un letrero oxidado. San Jerónimo de los Llanos, 1923. Desaparecido. Lo que vino después. Logré llegar a Oaxaca, pero desde entonces, algo me sigue. A veces, en el espejo retrovisor, veo la camioneta negra, siempre a la misma distancia. Nunca se acerca. Nunca se va. Y en las noches más oscuras, cuando el cansancio me vence, escucho una voz susurrar en la cabina. No deberías estar aquí, Lalo. Y entonces sé que, algún día, la camioneta dejará de seguirme. Y se pondrá frente a mí. Tinieblas en la carretera del norte. Me llamo Juan Morales, tengo 59 años y he pasado casi 40 recorriendo las interminables carreteras de México. He presenciado cosas que desafían la lógica, accidentes inexplicables, figuras en la niebla, caminos que parecen devorar a quienes los recorren. Pero nada se compara con lo que viví aquella noche en la desolada carretera que conecta Monterrey con Nuevo Laredo. Aquello marcó mi alma para siempre, una sombra que se cierne sobre mi mente cada vez que me atrevo a recordarlo. Era una noche de diciembre, pasada la medianoche, cuando partí desde Monterrey con un cargamento que, desde el principio, me hizo sentir intranquilo.
Transportaba 5 ataúdes de caoba oscura, dispuestos en fila dentro del remolque. No era la primera vez que llevaba algo así, pero había algo en esa carga que erizaba mi piel. Quizá era el silencio sepulcral en el interior del contenedor o la sensación de que alguien o algo iba conmigo en ese viaje. La carretera estaba vacía, apenas iluminada por los faros del camión. No había luna esa noche, solo una negrura infinita y el rugir del motor. Encendí la radio, buscando compañía en las voces de los locutores nocturnos, pero lo único que recibía era un murmullo distorsionado, una interferencia que parecía emanar desde el más allá. Poco a poco, el frío empezó a colarse en la cabina, calando hasta los huesos, un frío que no era natural. Poco después de pasar por Sabinas Hidalgo, algo cambió. El motor del camión comenzó a fallar, tosiendo como si algo lo estuviera sofocando. Las luces delanteras parpadearon varias veces antes de apagarse por completo, dejándome en la oscuridad total por unos instantes que parecieron eternos. Luego, un golpe seco resonó en la caja del remolque. Me estremecí. Era un sonido hueco, como si algo grande hubiera caído dentro de los ataúdes. Apreté los dientes y seguí conduciendo, tratando de ignorar lo que mi mente quería explicarme con lógica. La carretera juega con tus sentidos, me repetía. Pero el sonido se repitió, esta vez acompañado de un crujido siniestro. Como si la madera de los ataúdes se estuviera resquebrajando. Me orillé en un viejo paradero abandonado. Apagué el motor y bajé del camión con una linterna en mano. El aire era denso, impregnado con un olor rancio, a tierra húmeda y algo más que no podía identificar. Caminé hacia la parte trasera del remolque, notando cómo el silencio se hacía cada vez más pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Cuando abrí las puertas del remolque, un viento helado me golpeó el rostro, robándome el aliento. Los ataúdes seguían en su lugar, pero uno de ellos estaba entreabierto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué lentamente y, con manos temblorosas, empujé la tapa. Dentro, la oscuridad era profunda, pero algo se movió. Retrocedí de un salto, sintiendo mi corazón martillar en el pecho. Y entonces, vi una mano esquelética emerger de la penumbra. Un grito quedó atrapado en mi garganta cuando algo se incorporó dentro del ataúd. No era humano. Su piel estaba marchita, con un tono gris enfermizo. Sus ojos, dos pozos de vacío, se clavaron en los míos. Un gruñido gutural surgió de su boca descarnada y, en un parpadeo, la criatura se deslizó fuera del ataúd. Corrí hacia la cabina, mis manos resbalaban en la puerta al intentar abrirla. Sentía su presencia detrás de mí, un susurro grave y arrastrado rozó mi oído: tú no deberías estar aquí. Finalmente, logré subir, cerrar la puerta y encender el motor con un rugido desesperado. Aceleré sin mirar atrás, pero sabía que no había escapado. A los pocos minutos, una sombra apareció en el asiento del copiloto. Giré el rostro con el corazón en un puño. Era una mujer vestida con un velo negro, su piel tan pálida como la cera. Sus labios se movieron, pero lo único que salió de su boca fue un gélido aliento de muerte. Intenté rezar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. La carretera comenzó a retorcerse ante mis ojos. Las líneas blancas se diluían en la negrura, y la niebla surgió de la nada, envolviendo el camión. Sentí como si estuviera conduciendo en un abismo sin fin. Entonces, la figura a mi lado inclinó su rostro hacia mí y, con una voz rota, susurró: este es tu último destino. Desperté en un hospital en Nuevo Laredo. Había sido encontrado inconsciente en la cabina del camión, que se había detenido a la orilla de la carretera, sin ningún rasguño. Pero lo que estremeció a los rescatistas fue lo que encontraron en el remolque: los ataúdes estaban vacíos. Todos. Como si nunca hubieran contenido nada. O como si aquello que habitaba dentro, ahora estuviera libre. Desde esa noche, no he vuelto a manejar de noche. Pero a veces, en la quietud de mi hogar, escucho aquel susurro en la oscuridad, llamándome. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos de terror y misterio, suscríbete a mi canal de Leyendas Misteriosas. Cada semana exploramos historias escalofriantes, mitos urbanos y encuentros paranormales que te mantendrán al borde de tu asiento.
No te pierdas las próximas entregas y sé parte de nuestra comunidad de amantes del misterio. Haz clic en suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Te esperamos. La gasolinera maldita de Zacatecas. Me llamo Emilio Rojas, tengo 52 años y llevo 30 años surcando las carreteras de México al volante de un tráiler. He visto de todo, caminos desolados donde el viento aúlla como alma en pena, pueblos fantasmas donde las luces parpadean sin razón y noches tan oscuras que parecen tragarse la luz de los faros. Pero hay una historia que me persigue, una que todavía me hace sudar frío cuando el reloj marca la hora bruja. Fue en Zacatecas, en una ruta que solía tomar para llevar mercancía desde Aguascalientes hasta Durango. Era una noche de octubre, cuando el aire empieza a oler a tierra mojada y las sombras se alargan más de lo normal. El camino estaba desierto, solo el rezongo del motor y el crujir de las llantas sobre el asfalto roto. Llevaba 8 horas manejando cuando el cansancio empezó a apretarme los párpados. Sabía que debía parar, aunque fuera unos minutos. En el letrero descolorido de la carretera, una señal anunciaba: gasolinera, el desvío, 2 kilómetros. No era un lugar que conociera, pero en esas noches interminables, cualquier faro en la oscuridad es un salvavidas. La parada. Al doblar en el desvío, una niebla baja empezó a envolver el camino, como si la tierra exhalara su aliento frío. Las luces de la gasolinera titilaban a lo lejos, parpadeantes, enfermizas, como los ojos de un animal al acecho. El lugar era más viejo de lo que esperaba, pintura descascarada, letreros oxidados y un silencio que pesaba más que el aire. Solo había 2 vehículos estacionados, una camioneta blanca con las llantas cubiertas de lodo y un sedán gris con los vidrios polarizados. Aparqué junto a una bomba de diésel y apagué el motor. El silencio fue repentino, brutal. Ni un grillo, ni el viento. Nada. Miré hacia la tienda. A través del vidrio sucio, distinguí la figura de un empleado tras el mostrador, un hombre joven, delgado, con el cabello revuelto y una mirada que no paraba de saltar hacia la puerta. Llevaba un uniforme azul desteñido y una gorra negra con un logo borroso. Algo en su postura me erizó la piel. No estaba cómodo. No estaba solo. El aviso en el polvo. Bajé del tráiler, el crujido de mis botas sobre la grava sonó como un disparo en la noche. El aire olía a gasolina vieja y humedad podrida. Mientras el despachador llenaba el tanque, caminé hacia la tienda. Al abrir la puerta, un timbre chirriante retumbó en el local vacío. El olor a café quemado y tabaco rancio me golpeó en la cara. El empleado levantó la vista. Sus ojos eran demasiado blancos, demasiado abiertos. «Buenas noches, señor», dijo con una voz que no concordaba con su expresión. Asentí y me dirigí a la cafetera. Mientras servía el líquido negro y espeso, sentí su mirada clavada en mi nuca. Algo no cuadraba. Fingí revisar un paquete de galletas y, por el reflejo en el vidrio de un anuncio, lo vi mover las manos sobre el mostrador. No era un movimiento casual. Con disimulo, me acerqué a pagar. Fue entonces cuando lo vi. En el polvo acumulado sobre la caja, sus dedos habían escrito: «Ayuda. No salgas». El hombre de la chamarra negra. El corazón me dio un vuelco. En ese momento, la puerta se abrió. Un hombre alto, envuelto en una chamarra negra, entró sin hacer ruido. Llevaba botas militares y una gorra de béisbol que le ocultaba la cara. Pero lo peor no era su aspecto. Era el silencio con el que se movía. Caminó directamente hacia los refrigeradores, como si no nos viera. El empleado tembló levemente, sus dedos aferrándose al borde del mostrador. ¿Todo bien, jefe?, le pregunté, forzando calma. El empleado negó casi imperceptiblemente, sus ojos bajando hacia su muñeca. Una marca roja, como de algo atado demasiado fuerte. El hombre de la chamarra negra regresó con una botella de agua y la dejó caer sobre el mostrador. El sonido fue demasiado fuerte en ese silencio. ¿Es todo?, preguntó el empleado, la voz quebrada. El hombre no respondió. Solo se inclinó un poco,
como si estudiara algo detrás del mostrador. Fue entonces cuando vi el brillo de metal bajo su chamarra. La huida. Pagué rápido y salí, sintiendo que algo me observaba desde atrás. Al subir al tráiler, encendí el motor y por el retrovisor vi al empleado salir con una bolsa de basura. Pero no fue hacia el contenedor. Dejó caer algo pequeño junto a la bomba de gasolina. El hombre de la chamarra negra ya estaba en la camioneta blanca, el motor encendido. No lo pensé dos veces. Bajé, agarré el papel y volví al volante. Me tienen secuestrado. Hay más adentro. Llama a la policía. No es la primera vez. El sudor me corría por la espalda. Marqué al 911, describí todo. Pero entonces, las luces de la camioneta blanca se encendieron. Y empezaron a moverse hacia mí. Lo que encontró la policía. Logré salir de ahí justo cuando llegaban las patrullas. Nunca supe qué pasó con el empleado. Pero semanas después, un camionero amigo me contó algo que me heló la sangre. ¿Te acuerdas de esa gasolinera en Zacatecas? Me dijo. La quemaron. Y encontraron cosas adentro. ¿Qué cosas? Celdas. Y marcas en las paredes. Como si alguien hubiera intentado escapar. Desde entonces, nunca paro en gasolineras de noche. Pero a veces, cuando paso por Zacatecas, creo ver una figura delgada junto a las bombas. Mirándome. Señalando algo en el polvo. Y entonces, aprieto el acelerador. Porque hay lugares en esta carretera que no perdonan. Y hay secretos que es mejor no descubrir.